Ahora, esto yo no puedo entender. O sea, cuando yo leí esto, oiga mis hijos, cuando yo leí esto, y hablo con los que me están viendo a través de la televisión, a través del video, cuando yo leí esto, yo pude entender cuánto yo valgo para Dios. O sea, esas oraciones, Señor, yo sin ti no soy nadie. Señor, sin ti yo soy nadie. Yo antes de conocerte no valía nada. Yo antes de conocerte no valía nada. ¿Dónde dice la Biblia que tú no valías nada antes de conocer a Dios? ¿Tú crees que yo voy a mandar a morir a mi hijo que tanto vale por algo que no vale nada? Si la moneda que se perdió, pero no se devaluó. El hombre en el huerto del Edén se perdió, pero no se devaluó. Tú no perdiste valores en el huerto. Sí, cuando te perdiste fue cuando más viniste a valer para Dios. La oveja se perdió, pero no se devaluó. La moneda se perdió, pero no se devaluó. El hijo pródigo se perdió, pero no se devaluó. Seguía valiendo. Eso somos nosotros para Dios. Ahora, si valíamos antes de conocer a Dios, ¿cuánto más ahora que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús? Entonces la gente dice que yo me la doy. No es que yo me la doy, es que yo soy, hermano. Esto que está acá presente, cuando yo leo esto, óyeme esto, cuando yo leo esto, que el verbo se humille por ti. Ahora, mírate hacia adentro tú mismo, hazte un análisis tú mismo. Ponte en el espejo de tu realidad. ¿Quién eres tú para que el verbo se humille? ¿Por qué no honrar? ¿Por qué el hecho de que tú digas, sin ti nada soy, yo no valgo nada, antes de conocerte yo no valgo nada, yo soy un trapo de inmundicia, yo soy una cucaracha, yo soy, Señor, un gusano, yo no valgo nada? El hecho de orar así es no honrar la humillación del verbo. Porque si el verbo se humilla por mí, quiere decir que yo no soy una cucaracha, yo no soy un trapo de inmundicia, yo no soy un gusano, yo valgo. En Filipenses, Pablo presenta la disponibilidad del verbo en humillarse para hacerse carne y manifestarse en la persona de Jesús. Mire cómo dice el texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿siendo en qué? Vamos a hablar, vamos a estudiar. Siendo en forma de, no está hablando de Jesús. Porque el texto dice, haya en vosotros también este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El término también es aplicable a un Jesús que está haciendo exactamente lo que hizo otro, que es el verbo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el verbo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿De quién está hablando Pablo? Del verbo, no está hablando de Jesús. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí entró la figura de Jesús. Hecho semejante a los hombres, entró la figura de Jesús. Y estando en la condición de hombre, entró la figura de Jesús. Pero lo primero que asumí es el verbo para que nazca la figura de Jesús. Según los escritos de Juan, Jesús vino por nuestra regeneración en una forma voluntaria. Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuándo recibió eso de su Padre? ¿Cuándo lo recibió? Estando arriba. Estando arriba en el cielo. Lo recibí de parte de Dios, este mandamiento. Estando ahí arriba. El verbo, pero óigame esto, en la reunión al verbo se le dieron condiciones. En el aspecto, antes de venir la tierra en calidad de hombre. Al verbo se le dieron condiciones en el pacto antes de venir a la tierra en calidad de hombre. Se le dieron condiciones antes de venir. ¿Tú vas? Sí, envíame a mí, pero tienes que hacer esto. Estas condiciones que presentan las Escrituras llevaron al verbo a un estado de humillación, lo que se conoce teológicamente como la humillación de Dios en el verbo. Por causa de la humillación del verbo, nace la humillación de Jesús, la cual es presentada por las Escrituras. Salmo 46, 8, como dice,
sacrificio y ofrenda no te agradaron. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiaciones nos has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me has agradado y tu ley está en medio de mi corazón, según Salmo 46:8. ¿Quién está hablando allí? El Verbo. Por lo cual, Hebreos 10:5-9 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí? El Verbo. Ahí no está hablando Jesús, ahí está hablando el Verbo. Me preparaste cuerpo. ¿A quién se le preparó cuerpo? Al Verbo. Mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ¿qué? La ley, para establecer esto último, que yo siendo Verbo en carne, me voy a sacrificar y voy a hacer un cordero. Voy a ser el antetipo para darle cumplimiento a un tipo de las cosas que se hacían en la ley que no te agradaron. No dice que no te, el término no te agradaron no quiere decir que a Dios no le gustaba lo que se hacía, era lo único que había, sino que no le hizo satisfecho eso. Que siempre quedaba un vacío, que el hombre no había sido rescatado, que se podían matar corderos y corderos y corderos y corderos, y siempre estaba la demanda en Dios, no había satisfacción en Dios. Dios no se hacía satisfecho con las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, quita lo último, quita lo primero y establece lo último. ¿Qué es lo último? Que yo siendo Verbo me voy a hacer carne para hacer un cordero, para matar, para que me quites la vida, para sacrificarme y entrar y tomar en cuenta y acabar con todo esto y darle lugar al pacto de la regeneración. Esto sí te agradó, lo primero no te agradó, esto sí te agradó, que es lo último. Esto sí te agrada. ¿Quién habló aquí? El Verbo. El Verbo fue el que habló. El Verbo fue el que vino y se hizo carne. El Verbo fue el que vino a establecer lo último. Porque lo primero no te agradó. Sacrificios, corderos que se hacían bajo la ley no te agradó. No quiere decir que no te agradó porque no te agradaban en el momento lo que se hacía, es lo único que había y tú lo recibías. Es que no te hacía satisfecho, Señor, no te llenaba el vacío que había. Ese vacío que dejó Adán no te lo llenaba esos sacrificios. Esto viene siendo tipo del antetipo que es Jesús. Pero para que el antetipo nazca, que es Jesús, y se haga cordero y te llene, Señor, el vacío que hay en ti, primero tiene que el Verbo humillarse, hacerse carne. Entonces por eso yo hablo y vengo, Señor, vengo ¿a qué? A cumplir lo que está escrito, de lo que se está escrito, Señor, de lo que se escribió en la reunión que hubo entre los tres, que el Espíritu Santo escribió y recopiló y le reveló a los profetas. Yo vengo a cumplir todas esas cosas. ¿Para qué? Para que esto último, Señor, que es lo que yo voy a hacer, quite lo primero y tú te sientas satisfecho, Señor, con lo que viene ahora. ¿Aló? Diga, ay. El estado de humillación del Verbo y de Jesús se revela en varias partes de las Escrituras y de muchas formas, pero precisamente aparece en la carta de los Filipenses. Dice Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Óigame, tomando forma de siervo, está en la transición, ahí está en una transición, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ya entramos en la figura de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está hablando de la humillación de Jesús. Porque Filipenses te presenta dos humillaciones, la humillación del Verbo y la humillación de Jesús. Si el Verbo no se humilla, no sale la figura de Jesús. Pero si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del Verbo. Miren lo difícil que eran estas cosas.